Ángela, Laia, enhorabuena por la película. Estamos hablando de una película con tanto que contar. Mi primera pregunta creo que es obvia, pero necesito saber cómo fue plasmar primero estos personajes, porque interpretáis a dos hermanas, esto se puede contar, vamos a evitar los spoilers para que la gente vaya a verla, pero cómo fue primero esta relación, plasmar una relación que pensamos que puede pensar el espectador que va a ser diferente, pero se va a encontrar con muchas sorpresas a través de esta historia. Y también la evolución de vuestros personajes durante esta película, ¿no? Porque sois muy diferentes en la cinta, totalmente opuestas. Yo creo que lo más importante de todo fue construir como ese amor de base de hermanas, como esa relación que se perciba y que desprenda como hermandad, ¿no? ¿Sabes? Para después construir las aristas y que cada una, según sus personalidades, pues que le den como los matices y el momento en el que están, en el momento justo de la película, ¿no? Pero creo que fue como muy fácil, se dio como muy fácil entre nosotras construir eso, o sea, digo, como construir la base del amor. Y esa complicidad que creo que tienen y como para sobre todo como esos momentos que se ven en la película que están bien, ¿sabes? Y que recuerdan como el pasado y que que no ves como el dolor de que están viviendo como ahora mismo. Creo que era importante como que eso se nos diera como muy fácil, porque después lo otro ya era una construcción más de situación, ¿no? Del momento en el que estaban viviendo ellas. Sí, yo creo que también hay una cosa clave en estos personajes, que es que todo lo que les pasa, todo lo que vemos de ellas prácticamente tiene que ver con la situación en la que están. O sea que en pocos momentos vemos quiénes son ellas. Vemos la emoción de momentos duros, de estar atravesando un duelo, como que todo está contaminado por una emoción muy grande, y me encantaría, como a mí, ver un corto de las dos hermanas. Pero, por ejemplo, el momento de tocar el piano juntas y cantar podría ser este cortometraje, decir, vale, ellas son así. O la cena, todo ese trocito. Obviamente, creo que un tercer protagonista, para mí, sin duda, de la historia, es la vida rural, la vida en el campo, que muchos desconocemos, porque si vives en una gran ciudad, pues todo te lo traen a la mesa, vas al súper, te encuentras X, es fácil, pero no valoramos la importancia de la vida rural y sobre todo, creo que que la dureza del trabajo. Entonces, primero, ole por esos trabajazos. Yo me he quedado en plan, madre mía, en muchas escenas realmente atónita, porque, claro, quieras o no, un parto o llevar a las ovejas o llevar a un rebaño es muy difícil. Pero ¿cómo fue para vosotras manejaros en esta situación tan atípica, supongo? No lo sé, contarme también esto, que tenéis, ¿no?, en vuestras vidas, algo diferente. A ver, yo creo que hay algo de las que somos de ciudad, que tenemos una visión romantizada de lo que es la vida en el campo, porque es como, oh, poemas, bucolismo, y no, para nada, es una cosa durísima. Y me parece, o sea, lo que me parece acertado es que quien está contando esta historia es una persona que esta ha sido su vida, es decir, que la visión es desde dentro. Y creo que por eso también es como llega. Y bueno, fue una pasada, pues el pre que nos hicimos de aprendizaje a manejarnos en el campo, a manejarnos con las ovejas. Fue muy bonito y muy duro. Qué hambre, yo pasaba mucha hambre. O sea, comíamos un montón, porque es agotador trabajar en el campo. Es agotador. Sí, es verdad, esto no lo recordaba, pero estábamos muy hambrientas y yo recuerdo que es como al final lo que dice Laia, ¿no? Como ese sacrificio y ese trabajo tan físico, pues sí, como que tienes que poner el foco también en cómo te alimentas, ¿sabes? Y creo que es también lo que tú decías, ¿no? De ver de dónde sale como ese alimento y consumirlo, que creo que es un privilegio, y desde los que vivimos en la ciudad como que lo admiramos mucho, ¿no? Pero también tienes que estar ahí y tienes que trabajarlo, ¿no? Ahora que justo Ángela, Laia, mencionáis el trabajo físico, también hay que hablar de algo muy importante, obviamente, que es la salud mental, porque en este proceso, digamos, tu personaje, y eso también tampoco es spoiler, digamos que ya está ahí en el pueblo, el personaje de Ángela, pero Laia, tu personaje da un cambio de 180 grados y también tiene que convivir con ese cambio mentalmente, ¿no? Y todo lo que supone para ella llevar
este proceso tan distinto a lo que ella estaba viviendo y a sus expectativas. Sí, también hay algo como de volver a sus raíces, porque al final ella ahora está viviendo en Nueva York desde hace unos 5 años o algo así, siendo músico de jazz, a punto de grabar un disco, y la devuelven a una granja, pero que es donde ella se crió. O sea, no le es ajeno el lugar, pero sí que es verdad pues que ella había tomado una decisión vital como de salir de ahí y dedicarse a su pasión, que es la música. Entonces, claro, es un choque muy fuerte, pero que va de la mano con el sentimiento de culpa de haber abandonado este lugar. Y al ver que ahora se termina el lugar, se aferra a él como desesperadamente por este sentimiento de no he estado, ahora tengo que estar. Y bueno, es que claro, también no quiero hacer spoilers. Pero incluso ahora que has dicho un giro de 180 grados, podría decir de 360, porque está ahí, 180 es como Nueva York y luego vuelve a estar ahí, o sea, como que da una vuelta sobre sí misma, pero en esa vuelta ha durado igual 5 años y ha visto muchas cosas. Sí. Bueno, y ya con esto, 2 últimas preguntas. Primero también, como tú has mencionado, y me gusta que vayamos encajando así la entrevista, porque la culpabilidad. Una palabra que creo que todos hemos, si no me equivoco, vosotras también decirme, todos hemos sentido alguna vez en nuestra vida, nos hemos sentido así. Yo no estar presente en esta parte de una historia de mi vida, echar de menos a mi abuelo, no poder estar para despedirme y sentirnos de una manera culpables, pero que las condiciones a veces no te lo permiten. Entonces, quiero saber, la culpabilidad, ¿cómo de importante o no gestionarla también en nuestras vidas? Bueno, o sea, yo creo que es muy importante también hablar de ello, porque también creo que desgraciadamente es muy femenina la culpa, ¿sabes? Está muy arraigada a lo femenino y creo que cuando hablamos entre mujeres nos entendemos perfectamente cuando hablamos de culpa. No sé si pasa lo mismo con los hombres, ¿no? Pero que creo que en este caso pues me gusta que se cuente en la película a través del personaje de Sara, sobre todo, ¿no? Y de esto que hablas del no haber estado en ciertas situaciones, que es verdad que no se puede estar a todo, ¿no? Pero también te ayuda a hacer como una reflexión, y creo que también es algo como que me llevo de la película, como dónde quiero estar realmente, ¿sabes? Como no estar en un sitio que no quiera estar, por un compromiso o por algo ajeno, cuando mi corazón se siente en paz y tranquilo en un sitio, y después así no voy a tener como esas consecuencias de la culpa, ¿no? Como intentar prever esa culpa y actuar como consecuentemente en tu vida, pero bueno, es el reto, yo creo, mayor de vivir al final, ¿no? También. 100%. 1000%. Chicas, ya solamente para terminar, por favor, creo que es muy importante que un festival como Málaga tenga tanta presencia femenina. No sé si te lo comenté, Ángela, en la alfombra, porque cuando fui a la academia y se presentaron ahí las películas, aluciné, sinceramente, para bien, porque dije, madre mía, qué de directoras, qué de productoras, qué de presencia femenina, qué de historias, me gusta, qué de historias contadas por mujeres, y sobre todo que sean las protagonistas las mujeres en un festival como este, y que se siga, ¿no? Que esto sea solamente un atisbo de lo que viene, y que venga el doble, y que venga el triple. ¿Cómo es para vosotros también importante esto? Es todo lo importante, si es que tenemos como mínimo solo la mitad de historias contadas, y creo que estamos empezando a ver los resultados, a recoger los frutos de todo lo sembrado con las dinámicas de cuotas y del feminismo que ha entrado y ha dicho, epa, que las mujeres también existen y hacen cosas. Sí, total. 1000%. Pues un saludito. Un saludito para Movies y ved nuestra peli. Lo que queda de ti, en cines.